En España, la política no descansa. Y cuando parece que todo se calma, siempre aparece un nuevo capítulo que vuelve a encender el país. Esta vez, el protagonista es el de siempre. Carles Puigdemont, el expresidente catalán, el rostro más visible del procés, el político que huyó a Bruselas hace ya 8 años y que, pese a la distancia, sigue marcando el rumbo de la política española. Hace solo unas horas, Puigdemont volvió a aparecer públicamente para hablar sobre el último informe europeo que analiza la polémica Ley de Amnistía. Y su frase ha encendido titulares. La última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria. Una frase cargada de veneno político. Una frase que suena a advertencia, a desafío, y que vuelve a abrir el eterno debate entre política, justicia y poder. Pero, ¿qué significa realmente esa declaración? ¿Y por qué ha provocado tanto revuelo en España y en Europa? Vamos a explicarlo. El contexto es clave. La ley de amnistía fue una de las piezas más polémicas del actual gobierno de Pedro Sánchez. Una promesa a los partidos independentistas catalanes que permitió su investidura tras las elecciones generales. Una ley que, en teoría, busca cerrar heridas, pero que para muchos simboliza el precio político del poder. Desde su aprobación, ha dividido al país en dos bandos irreconciliables: los que la ven como una herramienta para la reconciliación nacional y los que la consideran una traición al Estado de Derecho. Y ahí entra Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estado revisando si la ley respeta los principios europeos, a raíz de consultas presentadas por tribunales españoles. Y esta semana, su abogado general ha emitido un informe crucial. Este documento no es una sentencia definitiva, pero suele marcar la dirección del fallo final. Y según el informe, la amnistía española no vulnera el derecho europeo. Puede considerarse una medida política legítima, siempre que respete ciertos límites. Es decir, Europa no la rechaza, pero tampoco la bendice sin condiciones. Y aquí viene el punto crítico. El abogado general advierte de algo muy concreto. La amnistía no puede usarse para borrar responsabilidades por delitos económicos graves, especialmente si implican fondos públicos o fraudes que afecten al dinero europeo. ¿A quién afecta eso directamente? Exacto. A Puigdemont y a varios de los exdirigentes del procés acusados de malversación por los gastos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Por eso, aunque el informe parezca una victoria parcial, Puigdemont no se ha mostrado confiado. Al contrario, ha lanzado su ya famosa frase, una especie de advertencia a quienes aún tienen poder para decidir su futuro judicial. La última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria. Con esta frase, Puigdemont está diciendo varias cosas a la vez. Primero, que no confía en los tribunales españoles. Segundo, que considera que parte del Poder Judicial actúa con motivaciones políticas y no con criterios de imparcialidad. Y tercero, que aunque Europa abra una puerta, España podría volver a cerrarla. Es una jugada política de manual. Con una sola frase, Puigdemont refuerza su papel como víctima del Estado español. Presiona mediáticamente a los jueces y mantiene vivo el relato independentista ante sus seguidores. Pero, ¿qué dicen los demás? El gobierno ha celebrado el informe con entusiasmo. Pedro Sánchez ha declarado que Europa avala la vía del diálogo y la convivencia. El ministro de Justicia ha ido más allá. Se demuestra que la amnistía no rompe la ley, sino que la consolida dentro del marco europeo. Los partidos independentistas, tanto Junts como ERC, también han saludado el informe como un paso más hacia el fin de la persecución judicial, aunque Puigdemont ha preferido mantener el tono crítico, recordando que hasta que los jueces no actúen, nada está garantizado. En el lado opuesto, el Partido Popular ha lanzado una ofensiva mediática. Han acusado al gobierno de manipular el relato y de vender un falso triunfo europeo. El líder de la oposición ha advertido que la batalla aún no ha terminado y que la justicia española tendrá la última palabra. Vox, por su parte, vuelve a calificar la amnistía como un golpe a la democracia y exige que se suspenda inmediatamente su aplicación. El país, una vez más, dividido.
política contra justicia, narrativas enfrentadas y Puigdemont en el centro de la tormenta. Para entender la tensión, hay que recordar cómo llegamos hasta aquí. En octubre de 2017, Cataluña vivió uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Puigdemont declaró la independencia en el Parlamento. El gobierno de Rajoy aplicó el artículo 155 y el expresidente huyó a Bruselas junto a varios miembros de su gobierno. Desde entonces ha vivido en el exilio, mientras otros líderes independentistas fueron juzgados y condenados en España. Su regreso siempre ha sido una incógnita, y la amnistía, por primera vez, habría una posibilidad real de que volviera a pisar suelo español sin ser detenido. Por eso, este informe europeo era tan importante. Podría marcar el principio del fin del exilio político de Puigdemont o, al contrario, retrasarlo indefinidamente. Ahora bien, ¿qué puede pasar a partir de aquí? Existen tres escenarios posibles. Escenario 1. Europa da el visto bueno total y los jueces españoles aplican la amnistía sin restricciones. En ese caso, Puigdemont podría regresar a Cataluña en los próximos meses, lo que cambiaría completamente el mapa político de España. Imaginen el impacto electoral y simbólico de ese regreso. Escenario 2. Europa avala la amnistía, pero los tribunales españoles la interpretan de manera limitada, dejando fuera los delitos económicos. Entonces, Puigdemont seguiría siendo un fugitivo judicial, aunque políticamente reforzado. Escenario 3. Europa o el Constitucional introducen límites tan amplios que la amnistía se vuelve casi impracticable. Sería un golpe devastador para el gobierno y una nueva explosión política en Cataluña. Y mientras todo eso se decide, Puigdemont juega su partida con inteligencia. Sabe que cada declaración, cada frase, cada gesto es parte de un tablero mucho más grande que el judicial. Porque su lucha ya no es solo por volver, es por mantenerse en el centro del relato. Y lo está consiguiendo. Cada vez que aparecen titulares, los independentistas vuelven a movilizarse, la oposición se enciende y el gobierno se defiende. El ciclo se repite. Y mientras tanto, la fractura política en España sigue sin cerrarse. En Bruselas, Puigdemont sigue moviéndose entre cámaras y despachos. Habla con medios, con eurodiputados, con abogados. Sabe que el tiempo juega a su favor, porque cuanto más se prolonga la incertidumbre, más se consolida su papel como símbolo del conflicto. Y eso en política vale oro. Pero más allá de la estrategia, hay una pregunta que flota en el aire. ¿Qué significa realmente reconciliación? ¿Puede haber reconciliación sin justicia? ¿O justicia sin reconciliación? Para muchos españoles, la amnistía representa un intento sincero de cerrar heridas. Para otros, un pacto de poder que erosiona las instituciones. Lo cierto es que, una vez más, España se encuentra dividida entre dos visiones opuestas de su futuro. Y mientras los políticos discuten y los tribunales deliberan, la sociedad española sigue mirando a Bruselas esperando una respuesta que tal vez no resuelva nada. Carles Puigdemont, con su frase, ha vuelto a dejar claro que no se rinde, que seguirá cuestionando la legitimidad de la justicia española y que no dará un paso sin convertirlo en un acto político. La última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria. Una frase que puede leerse como crítica, pero también como desafío. Un mensaje directo al Poder Judicial, al Gobierno y al propio país. Una forma de decir, la partida aún no ha terminado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la amnistía traerá paz y convivencia o abrirá una nueva batalla institucional? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte los próximos análisis, porque lo que viene promete.